Muy buen día, muchas bendiciones. Es un gusto estar de nuevo como domingo a domingo hablando acerca de lo que nos apasiona hablar, que es acerca de Dios, acerca de su palabra, hablando, enseñando, predicando. Cualquiera que sea el rol que Dios nos ponga a hacer en cada mensaje, lo hacemos con mucho gusto porque para eso Dios nos llamó y es parte de la pasión que existe en nuestro corazón. Hoy quiero hablarte de un tema importante que es la familia. Curiosamente, ¿no? Estamos en un mes en donde se acostumbra celebrar a la familia en varios lugares, en varias partes del país en el que me encuentro, que es México, o en otros países inclusive. Se acostumbra a hacer algo alusivo a la familia durante este mes, algunos con fechas específicas. Y hoy quiero hablarte un poco acerca de eso, ¿no? De la familia. La sociedad, con el paso del tiempo, cobra cada día mayor conciencia sobre la importancia de la familia dentro de una sociedad. Se identifica a la familia como ese núcleo que es importante y que mientras mejor esté construida, mientras más sólida sea una familia o las familias que integran un lugar, un espacio físico, eso se refleja de una manera positiva en el entorno en el cual esas familias interactúan, sea en el trabajo, sea en las escuelas, sea en los negocios, sea en la sociedad misma, en el gobierno. Cuando las familias de una zona son familias que se estructuran sobre bases sólidas, sobre principios, sobre valores, son familias unidas, son familias que tienen un diseño correcto, eso se va a traducir de alguna manera y va a traer beneficios a ese lugar. Y por eso los gobiernos hacen intentos por buscar que las familias se construyan sobre una base sólida y promuevan valores y promuevan unión en medio del seno familiar, porque saben que será mucho más fácil gobernar si hay familias que tienen estas características. Por el contrario, cuando una familia crece con muchos problemas, ¿no? O sea, no logra consolidarse, son familias que se van desintegrando, que no tienen principios. Es difícil que las personas crecen con muchas carencias, crecen con muchos problemas internos que les cuesta trabajo resolver y a veces ni siquiera logran resolverlo en toda su vida. Y entonces es más difícil, inclusive para el propio gobierno, para el propio país, lidiar con esa problemática que se va generando cuando una familia no está debidamente estructurada. Pues eso que la sociedad hoy en día va cobrando conciencia cada vez más de la importancia de estructurar una familia, curiosamente es algo que viene en el diseño original de Dios, ¿no? Y si nosotros queremos construir una familia, tener una familia saludable, una familia sólida, duradera, pues lo único que tenemos que hacer es voltear a ver el diseño de Dios, tratar de aplicarlo en nuestra vida y miraremos cómo eso se va a lograr. Desafortunadamente no siempre el ser humano busca en la fuente correcta aquello que necesita. A veces busca en una fuente equivocada, obtiene obviamente las cosas que no son idóneas y por consiguiente los resultados no van a ser duraderos, no van a ser de la manera en la cual se esperaría que se tengan. Dentro del modelo de Dios podemos encontrar que es un modelo que parte de un diseño espiritual. Dios es espíritu y los modelos que utilizó en su creación fueron réplicas de principios y de estructuras espirituales. Dios Padre, Dios Hijo, un modelo de familia, y Dios Padre, Dios Hijo establece en la tierra al ser humano y le da un diseño también de familia. Recordemos que inicia todo en el huerto y Dios establece al primer hombre, Adán. Ahí empieza todo. Crea al primer ser humano, la relación estrecha con Dios, pero después de crear al hombre trae una persona que le haga compañía, ya que cumple una función al lado de él, y esa es la mujer. Y entonces nace, digamos, la primera familia física que viene después hasta el día de hoy con nosotros.
Desde el diseño original, Dios establece un hombre, pone a su lado una mujer. Hay muchas cosas que hablar sobre la manera en la cual fue creada, pero hoy nos vamos a centrar en el diseño de familia. Y Dios establece al hombre, pone al lado a una mujer, para que conjuntamente desempeñen funciones. Para que haya una labor en donde uno sea soporte de otro, viceversa, y en donde conjuntamente tengan un rumbo que seguir. Dios no le dijo al hombre, estas van a ser tus funciones y este es el camino, y le dijo a la mujer que puso a su lado, estas van a ser tus funciones y este va a ser tu camino. Y cada quien iba por sendas diferentes y con prioridades diferentes. No. Dios le dijo al hombre, cuando lo estableció, le dijo, tu labor va a ser labrar, guardar el huerto del Edén. Y voy a poner a tu lado a alguien que te va a ayudar en esa función. Y le dijo, vas a nombrar a todos los animales. Se los fue llevando y Adán se encargó de ir poniendo el nombre que tiene cada uno de ellos. Y la ayuda que él necesitaba para esas labores que Dios le encomendó fue una persona llamada mujer, que vino a complementar su vida, que vino a ser soporte para él, de manera que esta primera familia tenía objetivos comunes, tenía tareas comunes, tenía un diseño común. Y eso es parte quizás de los problemas que hoy se enfrentan en la sociedad. Que cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio con el ánimo de formar una familia, de entrada quizás lo que todavía no está alineado es hacia dónde ellos quieren caminar. Hacia dónde queremos apuntar, porque a veces el varón puede tener una expectativa de vida, un diseño en su cabeza, en su corazón, un rumbo hacia donde quiere empujar, pero la mujer no necesariamente trae lo mismo. Y entonces empieza un problema. ¿O cómo vamos a ir viendo? O sea, ¿por qué? Porque es difícil transitar cuando no estamos de acuerdo, cuando no queremos ir al mismo punto. Uno quiere ir para un lado, otro quiere ir para otro lado. Las metas personales están a veces antes del diseño de familia. Esta familia que estamos tomando como base, no fue Adán quien dijo, este es el camino por el que vamos a seguir. Estas son las metas que yo me he trazado, esto es hacia donde yo quiero llegar y quiero que camines conmigo. No, ellos no estaban haciendo una voluntad propia. Dios fue quien le dijo, esto es lo que tengo para ti, hacia este es el punto al que debes de caminar y esta es la persona con la cual te vas a apoyar. Él venía haciendo la voluntad de Dios y ese es otro punto importante, porque muchas veces las familias pueden ponerse de acuerdo, pueden estar quizás alineados en objetivos y en tareas y en funciones, pero están más trabajando en cosas que ellos propiamente diseñaron y objetivos que ellos quieren alcanzar como familia, pero muy probablemente no son los objetivos que Dios les trazó como familia. ¿Me ayudas con el cable? Gracias. Cuestiones técnicas de la transmisión, usted no se preocupe. Y retomo y digo, había un diseño, había un modelo, había un objetivo, habían tareas comunes, había un rumbo de familia, y eso fue impuesto por Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender nosotros, que si ponemos en el centro de nuestro caminar como familia la voluntad de Dios, y discernimos hacia dónde Dios quiere que vayamos como familia y cuáles son las funciones que Dios nos dio, entonces lograremos ser exitosos en nuestra carrera familiar, en nuestro desarrollo como familia. Después que puso al hombre, puso a la mujer, vinieron las añadiduras de los hijos. Y sabemos que viene Caín, sabemos que viene Abel, sabemos lo que pasa entre ellos dos, conflictos al interior de la familia, y también vemos que viene Set. Entonces Dios fue creando y fortaleciendo el núcleo de la familia. Los hijos vinieron a apuntalar aquello que los padres tenían como encomienda de Dios.
Y qué importante es que nuestros hijos puedan sentir y entender el diseño de Dios para la familia y caminar en ese mismo diseño. No quiere decir que forzosamente los hijos van a terminar haciendo lo mismo que los padres hacen. No. Pero sí deben de estar alineados, ¿no? Qué importante es sentir esa pertenencia a ese núcleo. Porque cuando una persona no se siente parte de, difícilmente se logra identificar con los objetivos, impulsa, porque a veces tiene sus propios objetivos, porque no ve como suyo aquello del lugar al que pertenece. Y ese es un problema. Y eso va generando con el paso de los años desintegración, por ejemplo. Que los hijos ya no ven el patrimonio de los padres como suyos, no ven aquello que se construyó de manera común como suya, y tratan de aislarse, como vemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Que llegó un momento en el que dijo, pues no, papá, yo no quiero lo tuyo. Yo no quiero para donde tú vas, tú dame mi parte y yo construiré lo mío. No se sentía parte de todo lo que implicaba la familia. No había un sentido de pertenencia totalmente desarrollado en él como para entender el patrimonio de mi papá, lo que mi papá ha construido, es mío también. Y yo debo honrarlo y debo cuidarlo y debo acrecentarlo, porque además cuanto más unidos están, más fuertes somos. No es lo mismo intentar cosas por nuestras propias fuerzas que estar cobijados dentro del núcleo familiar, en donde todos tenemos objetivos comunes, en donde todos compartimos una visión, donde todos compartimos tareas y donde hay un apoyo para el logro de esos objetivos y un soporte para cada uno cuando se siente débil. Es más fácil enfrentar las cosas. Y porque forzosamente habrán cosas. Mira, hoy voy a hablarte de algunas cosas que son importantes, básicas, para estructurar una familia fuerte, duradera. Y lo primero es la base sobre la cual vamos a poner la familia. Cuando nosotros decidimos formar una familia, vemos el ejemplo de Adán, de Eva, ya vimos que debe de formarse con esa expectativa de compartir un camino, de compartir proyectos, de compartir expectativas de vida, de compartir ideales, de empujar todos hacia el mismo sentido. Y esa es la expectativa que debe haber cuando construimos o decidimos formar una familia. Después cuando empezamos de cero, imagínate que llegas a un lugar y vas a edificar algo y la expectativa es edificar algo grande. Algo que sea sólido, algo que soporte cualquier situación. Obviamente, las personas que van a trabajar en ese proceso de construcción tienen que saber hacia dónde van. No puede ser que el arquitecto tenga algo en su cabeza y en su corazón, un diseño, y el que ejecuta la obra tenga algo diferente. Diga, pero es que los cuartos iban por este lado, sí, pero es que yo en mi objetivo y en mi diseño personal iban por este. No va a salir conforme al diseño. Entonces tienen que estar todos y decir, bueno, sí, los cuartos van a ir aquí y lo primero que debemos construir es esto. Pero la primera gran decisión es qué vamos a poner de base para que entonces esto que se va a edificar pueda tener la solidez necesaria. Y ahí, en términos bíblicos, sabemos que la base de toda edificación familiar es Cristo. De entrada, cuando una familia pone a Jesús como esa base, yo lo veo, por ejemplo, en los terrenos que están aquí al lado, ¿no? Donde nosotros estamos, que están haciendo una edificación, que se dice que va a ser un edificio con cierto tamaño, grande, que se espera que cumpla ciertas expectativas importantes, y veo que se han llevado mucho tiempo en remover y arar toda la tierra que había y empezar a hacer una capa bastante fuerte y sólida y gruesa, que es sobre la cual se va a edificar esa construcción. Y esto llévalo a tu vida. Si tú quieres que tu familia sea lo suficientemente fuerte,
tienes que establecer una base sobre la cual la edifiques el hogar, que haga que eso que le pongas pueda soportarse. Porque si tu base no es lo suficientemente fuerte, corres el riesgo de que aquello que edificaste, que puede ser muy bonito y muy grande, en algún momento se caiga y no logre soportar. Yo no creo que una persona decida formar una casa, una familia, buscando hacer siempre algo pequeño. Normalmente las expectativas de cuando una persona une su vida a otra con el ánimo de formar un hogar es porque las expectativas son de cierto tamaño importante. Y mientras más altas puedan ser tus expectativas, más importancia le tienes que dar a la base sobre la cual vas a edificar. Y sobre esa, dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Conocemos el pasaje. Si una persona tiene la expectativa de tener una edificación fuerte, de manera que cualquier tempestad, cualquier imprevisto exterior pueda venir en algún momento, y aún prevalecer esa construcción, tiene que tener una base lo suficientemente sólida. Y sabemos que la Biblia nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. La Biblia en ningún momento nos dice como hijos de Dios que estamos libres de pasar cuestiones difíciles, que estamos libres de ataques, que estamos libres de tempestades. En ningún momento se le ofrece eso a una persona que viene a los caminos de Dios. Al contrario, la Biblia claramente nos dice que forzosamente pasaremos por situaciones difíciles, que en varios momentos los matrimonios pueden ser probados, que en varios momentos la fe puede ser probada, que en varios momentos la familia enfrentará retos difíciles. Y la única manera de que la familia, a pesar de que enfrente cuestiones complicadas, permanezca después de ellas unida, no se caiga, no se derrumbe, es cuando la roca sobre la cual se decidió edificar es Cristo Jesús. Y quizá eso explica por qué en tu vida ha habido cosas en las cuales has logrado salir avante en una tempestad, y hay momentos en los cuales sientes que la tempestad te ha arrollado. Porque hay momentos y partes de tu vida que están fundadas probablemente sobre la fe, sobre Jesús, y hay otros que en algún momento no lo estaban. Cuando la base de toda tu edificación familiar es Jesús, porque la Biblia nos define que la roca es Cristo. Inclusive cuando habla de la iglesia, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Cristo. No puede venir un fundamento más sólido que Jesús a soportar cualquier cosa en nuestra vida. Si tú estás buscando que tu familia tenga un mejor rumbo, si tú estás hoy pasando por momentos de dificultad, de desintegración, por momentos en los cuales tu matrimonio se está tambaleando, lo que sea, tienes que regresar a la roca que es Cristo. Tienes que volver a poner el fundamento y tienes que tomarte el tiempo suficiente para que ese fundamento esté debidamente establecido y no se ha movido nunca. Vuelvo a tomar el ejemplo de la construcción de acá, al lado. Llevan semanas poniendo una capa y cada vez lanzan más y más material y pasan las aplanadoras y están ahí. Yo digo, es una capa ya bastante grande. Se ve que la edificación que van a poner va a ser grande. Se ve que la expectativa es que soporte algo que va a traer un peso importante.
y están tomándose el tiempo suficiente para poner una base sólida. Así tiene que ser nuestra vida en Dios. No quieras ir tan a prisa. Eso es un error que tenemos como cristianos. Que venimos a los caminos de Dios, venimos con problemas, venimos buscando que se restablezca los lazos al interior de la familia y curiosamente no nos tomamos el tiempo suficiente para poner las bases en la familia. Vemos que hay hermanos que van más rápido que nosotros, que avanzan. Vemos que algunas familias ya están pasos más adelante, integrados a la obra, y queremos ya estar ahí cuando los fundamentos todavía no están debidamente establecidos. Esto no es una carrera de ver quién llega primero. Esto es, todos buscamos llegar en los tiempos, en la forma y en el ritmo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Entonces, no te importe si ante tus ojos aparentemente te estás retrasando, tómate el tiempo suficiente para establecer los cimientos. Encárgate de que Jesús sea realmente el centro de tu vida y de tu familia en todo ámbito, en todo lo ancho y lo largo. Que Jesús se meta a toda tu casa, que se meta a la sala donde están las conversaciones, que se meta a donde está a la cocina, que se meta al comedor, que se meta a la intimidad de los cuartos, y que ahí esté realmente como base Cristo. Y sobre eso vendrá entonces una edificación sólida. Después de poner una base, un segundo paso en una construcción es poner cimientos. Puede haber una base muy buena, pero si los cimientos no son los correctos, no son con los materiales correctos, no están debidamente hechos con diligencia, aun y cuando hay una buena base puede caerse la edificación. Y esos cimientos, te voy a nombrar algunos esta mañana, no creo que acabe todos, y muy probablemente esta enseñanza continúe la siguiente semana. Un primer cimiento importante es la fe. Dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe en Dios, en Jesús, es uno de los cimientos importantísimos en la edificación de tu hogar. Porque lo que nos va a dar la salvación, dice la Biblia, no es la obra que hagamos como personas, es la gracia por medio de la fe en Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Lo que va a hacer que la bendición de Dios pueda alcanzarte a ti y pueda también alcanzar a todos los tuyos que tanto te preocupan, es la fe que tú puedas tener fuerte, sólida, permanente en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron. O sea, ¿cómo arreglo esto? Le preguntaba la persona. ¿Qué puedo hacer para el? Digo, eso es fácil. Tú encárgate de que tu fe esté permanentemente en Cristo Jesús y vas a alcanzar salvación tú y vas a hacer que la salvación alcance también para toda tu familia. ¿Cuántas veces nosotros como padres, por ejemplo, podemos estar muy preocupados por la salvación de nuestros hijos? Muy preocupados porque nuestros hijos el día de mañana tengan la fe que nosotros tenemos y somos hijos de Dios y somos cristianos. Caminen los caminos de Dios, que no se desvíen. ¿Sabes cómo, papá, vas a ayudar a que eso ocurra en tus hijos? Aunque ellos tendrán que tomar su propia decisión, haciendo tú una relación fuerte, sólida y duradera con Cristo. Encárgate de que tu fe en Jesús sea cada día más fuerte, la intimidad con Él sea cada día mayor, y créeme que la segunda parte va a ocurrir en algún momento. Tú vas a encontrar la salvación que buscas porque tu fe está cimentada en Jesús, pero también esa salvación
se va a meter por todos los canales de tu casa y de repente el que no quería nada con Dios en algún momento será tocado por Dios. Ciméntate en las cosas de Dios. Cimenta tu fe en Jesús. Si habías estado apartado, y eso es muy común en las familias que se apartan, es un error tremendo cuando miras que la gente llega con problemas familiares. Después de estar un tiempo en los caminos de Dios, miras cómo Dios empieza a restaurar los lazos al interior de la familia, vuelve a traer cohesión familiar, vuelve a restaurar todo en el seno familiar. Pero cuando las familias a veces se sienten ya fuertes, porque se restauraron los lazos, porque se restauró el matrimonio, porque regresaron los hijos, porque se convirtieron, porque empieza inclusive un progreso en lo económico, las familias llega un momento, y eso es muy común observar, que se sienten con cierta fortaleza y entonces empiezan a alejarse, a veces consciente o a veces inconscientemente, de los caminos y de la fe en Cristo. Y es cuestión de tiempo para que mires cómo esa familia empieza a ir luego en un franco retroceso. Y empiezas a ver cómo los hijos que querían congregarse, que querían saber de Dios, empiezan a involucrarse en otro tipo de roles, con otro tipo de personas, y empiezan entonces las malas influencias y empiezan los malos hábitos. Y luego entonces empiezan los papás desesperadamente a ver cómo los rescatan de ahí, de ese camino por el cual ellos están conduciendo. Y muchas veces nosotros como papás tuvimos la culpa, porque fuimos los que fomentamos esa lejanía de las cosas de Dios. Fuimos los que fuimos debilitando esa fe que un día fue fuerte. Y luego hacerlo regresar cuesta mucho trabajo en ocasiones. Y sufrimos como padres. Si tú estás en los caminos de Dios, papá, o inclusive si en algún momento te apartaste de los caminos de Dios, te invito a que regreses a ellos. Si tú quieres que tus hijos algún día sean tocados por Dios, tienes que hacer la parte que te corresponde. Y tienes que poner ese cimiento fuerte. Tu fe en el Señor Jesús tiene que fortalecerse todos los días. Tiene que alimentarse todos los días. Y créeme que eso hará que esa fe vaya permeando más adelante, en algún momento, a los demás que son parte de tu familia. Toda tu casa puede alcanzar salvación si tu fe es fuerte. El segundo es que tengamos como norma de vida la palabra de Dios. Y te voy a leer lo que dice Deuteronomio 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No estamos hoy sujetos a la ley, pero curiosamente lo que se le recomienda al pueblo, decían, mira, todo lo que Dios dejó establecido, decretos, estatutos, fundamentos, todo, Dios mandó que se les enseñe. Dice, ¿por qué? Porque Dios espera que eso tú lo logres poner por una norma de vida. Dice, para que los pongas por obra. Todo lo que Dios nos va enseñando a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar con Él, lo he dicho en varias ocasiones, Dios espera que no nada más entre al oído y que cuando salgas los domingos de los servicios, se quedó ahí y regreses a tu mismo estilo de vida. Dios lo que espera es que eso que nuevo que vino a ti, tú lo incorpores a tu diario vivir.
que eso nuevo que Dios te reveló, que eso nuevo que te enseñó, tú lo incorpores a tu estilo de vida. Y no nada más sea algo para cuando asistes a un evento de la iglesia a la que perteneces, sino que en tu trabajo, en la escuela, en el negocio, en la sociedad en la que te mueves, tú pongas por obra en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de tratar a la gente, en tu manera de relacionarte, en tu manera de obedecer. En todo, tú estés reflejando todo aquello que Dios manda como norma de vida. ¿Por qué? Porque mira qué pasa. Dice, para que lo pongas por obra, para que temas a Jehová, porque eso va a hacer que se empiece a desarrollar en ti el temor de Dios, que hablaré en un rato más. Dice, y para que tú también lo pongas por obra, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Eso que Dios te ha ido enseñando es para que en tu seno familiar, de lo que hoy estamos hablando, tú lo pongas por norma de vida. Para que dentro de las comunicaciones familiares, esa forma que Dios estableció esté. Para que dentro del trato familiar, esas formas y esos modelos que Dios dejó, los vivas. Para que dentro de la relación de pareja esté. Y que eso sea algo que tú vas a ir inculcando en el seno de tu familia, y también tienes que trabajar para que eso sea parte de la enseñanza de tus hijos, para que ellos lo repliquen cuando formen su familia, y para que siga la siguiente generación, y así, viceversa. O sea, así te continúe. No nada más es que nosotros lo podamos vivir, sino es tratar en la medida de lo posible que ellos también lo arropen y que ellos también lo repliquen el día de mañana. ¿Qué le decía? ¿Qué se le recomendaba al pueblo de Israel? Que tenía que recordarle a las siguientes generaciones las grandezas y los milagros que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque la generación que vivió la esclavitud y experimentó la libertad de Dios, pues miró las obras maravillosas de Dios, pero luego más adelante la generación que nació en la tierra prometida escuchaba nada más lo que Dios hizo y no le tocó vivirlo. ¿Y de qué manera esta generación, el corazón de esta generación, iba a permanecer anclado a Dios si no le estaba tocando vivir esos momentos de dificultad de los cuales Dios los había rescatado? Nació en la sobreabundancia. Nació en la época en donde tenían todo. Nació en la época en donde las cosas estaban marchando bien. Entonces es difícil para una persona, y lo sabemos, que nace cuando ya todo está arreglado, experimentar esas grandezas en la mano de Dios, en su poder, en su amor, en su misericordia, cuando no le ha tocado vivirlo. Y entonces es cuando el riesgo de que la persona se aleje o menosprecie las cosas de Dios existe. A diferencia de aquel que pasó por el proceso, a diferencia de aquel que le tocó vivir la escasez, que le tocó enfrentar los problemas difíciles y le tocó vivir en carne propia el rescate de Dios y la restauración de Dios y la restitución de Dios. Por eso es importante, papá, que si Dios te ha pasado por un proceso de dificultad, que si Dios tomó tu familia cuando estaba deshecha y la restauró, obró, y luego tus hijos o tus nietos nacieron más adelante dentro de un seno familiar estable, donde ya el amor de Dios está, donde ya el diseño de Dios está establecido, donde la providencia de Dios es sobreabundante, cuando nacen en esas condiciones, es también tu labor hacerle mirar a ellos y alimentar en su corazón que esos lo pueden vivir gracias a que Dios tiempo atrás entró en esa familia. Porque si Dios no hubiera entrado en esa familia, si no se hubiera cambiado el rumbo, si no se hubiera puesto el fundamento que te hablé que es Cristo, si no se hubiera puesto el cimiento de la fe, si no se hubiera puesto por obras un cimiento importante, las obras, los estatutos de Dios,
como un cimiento, como norma de vida la palabra de Dios, ellos no podrían estar en este momento gozando de lo que ellos gozan. Y le dice, es para ti, es para tu hijo y es para los hijos de tus hijos. Y esto nos lleva a que tiene que haber una instrucción hacia ellos. Y le dice, para que tus días sean prolongados. Viene la bendición de Dios. Cuando ponemos este cimiento en nuestra familia, Dios dice, mira, te aconsejo que lo hagas. ¿Y sabes por qué? Porque el resultado de hacerlo es que tus días se van a alargar. 1. Y dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra de la que fluye leche y miel. Fíjate, la tierra a la cual fueron introducidos, había sobreabundancia, había leche, había miel. Pero eso no garantizaba que les vaya a ir bien. Importante lo que te estoy diciendo, la sobreabundancia no garantiza que te va a ir bien. La sobreabundancia es un ambiente en el cual Dios te pone, pero lo que va a hacer que te vaya bien dentro de ese ámbito de sobreabundancia es que tanto tú pongas por obra las cosas que Dios estableció. Porque dice, te aconsejo que eso que Dios te mandó lo pongas por obra en tu diario vivir. Porque el resultado de hacerlo es que en ese lugar donde está la sobreabundancia al cual te introduje, te va a ir bien. Pero que en otras palabras, tú puedes estar en un ambiente de sobreabundancia, pero si te empiezas a regir, escúchame, por tus ideas, por las enseñanzas del mundo, por diseños que son contrarios al diseño de Dios para tu familia, corres el gran riesgo de que estando en medio de sobreabundancia, los resultados no sean buenos para ti el día de mañana. Grave error, vuelvo a decir, de la gente. Llegó la sobreabundancia de Dios, empieza a venir las añadiduras de Dios. Pienso entonces que no necesito ya tanto de Dios. Y entonces mi estilo de vida empieza a ser diferente. Si mi estilo de vida cuando estaba necesitado era estar en las cosas de Dios, poner a Dios en primer lugar, estar primero en sus caminos, dedicarle los tiempos que le tengo que dejar. Pero de repente hoy ya hay estabilidad en el hogar, ya hay unión, ya se restauraron los lazos, ya hay providencia de Dios, ya hay mayores capacidades. Entonces, pues Dios no se va a molestar porque yo no vaya al servicio el domingo. Estoy con mi familia, la que Dios me dio, y entonces empiezo a deslizarme. Y entonces pues no pasa nada si no colaboro en esto, no pasa nada si no doy un poco en la iglesia, ya no le doy a Dios el diezmo, ya no hago esto, ya no hago aquello, y empiezo a suavizar mi vida, y entonces empiezo a regirme por estatutos que no son los de Dios. Y quiero que me siga yendo bien. Eso es imposible. Y lo hemos visto una y otra vez en el ministerio. ¿Cuántas gente no nos ha traído Dios a lo largo de los años que llevamos? Te das cuenta cómo Dios hace una obra maravillosa en las familias. Y de repente cuando ya están bien, se alejan. Se alejan. Y tú dices, ¿por qué? ¿No entiendes que hoy vives lo que vives? Porque precisamente Dios está en el seno de tu familia. Corres un riesgo tremendo alejándote de los caminos. Ese es un cimiento que siempre debe estar. A Josué se le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las grandes fuentes de progreso para nosotros como hijos de Dios es ser obedientes a lo que la palabra de Dios enseña. Meditar en la palabra de Dios constantemente. Y entonces eso te llevará a que las decisiones de tu vida sean guiadas por el Espíritu de Dios,
a que tú tomes en cuenta ya no lo que el mundo enseña, sino lo que Dios enseña en su palabra, y que a través de eso, entonces los resultados de las decisiones que vas tomando sean buenos. Entonces tus acciones van a hacer que tu camino progrese. O sea, dice, acá no te habla de que Dios va a hacer que tu camino progrese, te dice, entonces harás progresar tu camino. Entonces, ¿por qué? Claro, va a venir sabiduría, va a venir inteligencia, va a venir dirección de Dios, porque estás nutriéndote de la palabra, estás meditando en los diseños de Dios, estás buscando ponerlos por obra, y entonces tus decisiones van en el camino indicado de Dios y no en el camino indicado tuyo del mundo. Y entonces tú haces que aquello que decides en todos los ámbitos de tu vida sea para progreso en general. Que las decisiones que tomas para construir tu familia realmente abonen a que tu familia cada vez sea más sólida y unida. Que las decisiones que tomas en el ámbito económico abonen a que cada vez la estabilidad económica y la sobreabundancia sea mayor en tu casa. Que las decisiones que tomas en el plano ministerial hagan que cada día tu ministerio se fortalezca y te manifieste más la presencia de Dios. En todo ámbito. El tercero es la santidad. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando nosotros buscamos que el ambiente de nuestro hogar sea un ambiente de santidad, eso va a hacer que la presencia de Dios cada día se atraiga más a ese hogar. Si tú te encargas, mi hermano, de ir limpiando constantemente tu hogar y tienes un cimiento inamovible que es santidad y empujas todos los días en pos de él, de manera que aquello que está contaminado en la comunicación, en la familia, lo vas removiendo y lo vas volviendo cada día más santo, que la manera en la cual tú te expresas de tu esposo, de tu esposa, lo vas corrigiendo y en lugar de haber críticas empieza a haber palabras honrosas. Y cuando tú vas corrigiendo la relación con tus hijos y en lugar de hablar una palabra que los maldiga, hablas una palabra que los bendice. Y cuando tú empiezas a corregir lo que se mira en el interior de la casa, en los televisores, lo que se escucha en el interior de la casa, en música, cuando tú empiezas a seguir y trabajas en ese proceso de santificar todo lo que conlleva tu hogar, lo que se come, lo que se habla en la mesa, no involucras a tu familia, por ejemplo, en chismes, sino que vas buscando que tus comentarios sean más de edificación, y vas puliendo el lenguaje, y vas puliendo la conducta, y vas puliendo los hábitos, vas generando un ambiente mucho más santo en tu hogar. Pero si tú dejas a libertad de que la gente vea lo que quiera, de que la gente escuche lo que quiera, de que la gente se comporte como quiera, y te ocupas solamente en ti, el ambiente de tu hogar no estará totalmente santificado. Y lo que leímos dice que a Dios le gusta habitar, eso es, no llego de visita, sino que establezco como un punto de morada la santidad. Cuando esa santidad está en nuestra vida, está en todos los integrantes de una familia, está en el hogar. Inclusive tú buscas que si hay personas que trabajan en tu hogar, no tengan un lenguaje inapropiado. No quiere decir que necesariamente crean en Dios, porque no siempre es posible controlarlo. Pero tú buscas controlar el ambiente y ellos no escuchan de ti malas palabras, por lo tanto se abstendrán de decir malas palabras. Y ellos miran que tú te conduces de una manera, ellos cuidarán es la manera en la cual se conducen para estar alineados a ti. Y entonces tú vas fomentando ese ambiente de santidad en el lugar en el que te mueves, en tu hogar.
Y eso hará que la presencia de Dios se intensifique cada vez más. Y los resultados de que la presencia de Dios esté en un lugar son increíbles. Porque la comunión de la familia con Dios va a ir en aumento. Porque cada día habrá mucho mayor bendición de Dios. Y dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Porque habrá un mayor cuidado y protección de Dios para la familia. Porque el ambiente se sentirá más de paz, más de armonía. ¿Cuántas veces no hemos experimentado nosotros que llega gente con problemas a la casa, por algún motivo se queda, a veces un tiempo hemos hospedado en ocasiones a algunas personas, y el común denominador de sus palabras siempre han sido: siento paz en este lugar? Gente que ha venido acá, me ha tocado hospedar, inclusive hijos de Dios, que han llegado inclusive tomando medicamentos. Después de algunos días me dicen: no he necesitado tomar los medicamentos mientras he estado aquí. Gente que llega problemada, está un tiempo, platica, es ministrada, y ves que se va con un ambiente diferente, con una perspectiva diferente, con un poco mayor de tranquilidad y de paz, a enfrentar los problemas que tiene que enfrentar. Porque te lo pongo como ejemplo, no porque lo esté haciendo todo correcto, sino porque te puedo testificar que si tu enfoque es que este cimiento sea cada día mucho más fortalecido en tu hogar y nunca lo remueves, tu edificación será sólida y los beneficios los vas a vivir tú con toda tu casa. Hay que caminar hacia eso todos los días. El fundamento de tu familia es Cristo. Y empieza a poner los cimientos que son la fe. Te hablé hoy de la fe. Te hablé de poner por obra y por norma de vida su palabra. Y te hablé también de poner la santidad hacia Dios como una norma de vida. Finalizo orando por ti y por tu familia. Y la siguiente semana continuaré con este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por las familias, Señor, que hoy están aquí. Gracias, Dios, por aquellas familias que tendrán contacto con esta transmisión el día de mañana. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú hables a sus vidas a través de cada punto que fue desarrollado y aún los que están por desarrollar. En el nombre que está sobre todo nombre, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tu familia por completo, a todos los integrantes por igual. Y pido que en el nombre del Señor Jesucristo, que sean los tiempos en los cuales la presencia de Dios se manifieste aún más fuerte en tu seno familiar, en tu vida, en tu corazón, que el fundamento de tu familia, que es Jesús, sea fortalecido, que tú seas una persona que toma como iniciativa hablar de Cristo constantemente en tu hogar, hablar de Cristo a todos los integrantes de tu familia, hablar de sus grandezas, hablar de su misericordia, hablar de su amor, demostrar en tu manera de vivir lo agradecido que estás con Él por aquello que un día hizo en ti, porque un día te rescató de un camino de muerte por el cual ibas. Y en el nombre de Jesús, bendigo tu mesa, bendigo el lecho en tu hogar, bendigo el lugar donde descansan tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo las fuentes de provisión. Sea Dios supliendo cada una de tus necesidades. Sea Dios trayendo un renuevo en tus fuerzas, una nueva esperanza a tu corazón. Sea Dios trayendo más de su amor, de su presencia y de su paz a tu casa, y que tú puedas disfrutar aquello que hoy tienes, y que tu enfoque ya no sea tanto en lo que todavía no tienes, sino disfrutar en aquello que Dios ya te permitió tener. Te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida, y los mejores tiempos están por iniciar. Los mejores tiempos
son los que tú vas a construir ahora de la mano de Dios. No está todo perdido. Si había desintegración en tu casa, si estás pasando por momentos de dificultad, por momentos de prueba, por momentos de estrés en el interior de la familia, Dios te dé sabiduría, inteligencia, amor, gracia, fe para transitarlos, valentía para enfrentarlos, pero sobre todo que tu mirada esté en el gran galardón que Dios te dará el día de mañana cuando te saque victorioso de eso que hoy enfrentas. Saldrás avante con la cara en alto. Quizás en el proceso derramarás alguna lágrima, quizás en el proceso sentirás que las fuerzas se van, pero la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Amén.